7:04, tema de interés nacional, y para ello nos ubicamos en el ejemplo de la región tachirense. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, exhortó a los ciudadanos a denunciar a los comercios y compañías que cobran con la tasa del dólar monitor. Mediante un video publicado el jueves 10 de octubre en Instagram, la SUNDE reiteró que la tasa oficial en el país es la que publica el Banco Central de Venezuela. Es un tema muy interesante, muy puntual en este momento. Y como les decía, nos vamos al estado Táchira vía telefónica para conversar con Luis Montero, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, economista con maestrías en finanzas en el IESA. Luis, buenos días, bienvenido. Qué gusto escucharte de nuevo, Eduardo. Muchas gracias. Saludos a ti y a tu audiencia. Gracias. Luis, en este momento estás en el Táchira, pero evidentemente, por tu condición, hablamos de este tema en términos generales para todo el país. ¿Cómo aplica este llamado que hace la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos? Esto es importante que lo sepamos, los comerciantes y al mismo tiempo los consumidores. Sí, Eduardo. Fíjate, a ver, justo estamos entrando en una temporada del año bastante movida en términos de consumo. Una temporada en la cual los comercios, las empresas, los distribuidores han procurado o están terminando de hacerse inventario para la temporada de diciembre. Sin embargo, todo el esquema de anclaje cambiario que ha estado subsistiendo a lo largo del último año, eso permitió a las empresas, a los comercios, a toda la actividad de distribución a planificar para todo este proceso de adquisición, compra y consumo de bienes finales y de materias primas para colocar en toda esta última temporada del año. ¿Qué sucede? Cuando comienza esta distorsión, la distorsión cambiaria, empieza a moverse ya el tipo de cambio fuera de la regla que se había manejado durante el último año, ya empieza a generar distorsiones en la estructura de costos de las empresas. No solo por reposición de inventarios, sino también para el manejo de todas aquellas de todos aquellos costos y gastos que han estado indexando sobre la base del dólar oficial, que es lo que aplica en este momento. Entonces, claro, el llamado ocurre en medio de una situación donde se prevé un alto consumo en el año, una necesidad también de hacer justamente esa reposición de inventario, y en un momento donde, existe o no, y ahí es donde voy al problema de fondo, existe o no la capacidad de contener o de manejar de alguna manera adecuada para todos los entes de la actividad económica la situación cambiaria en el país. Es sostenible la situación cambiaria. El problema de fondo ya no es que la SUNDE salga o no salga a cada uno de los comercios a establecer cuál es el tipo de cambio, porque la ley es clara en eso, o sea, es el cambio oficial. Hasta dónde es sostenible el esquema cambiario actual que presenta la economía venezolana. Qué interesante pregunta, ¿no? De difícil respuesta. ¿Qué escenarios pueden apreciarse, justo como tú lo indicas, que se aproxima el final de año y la gran expectativa, la gran fe se pone en que haya un incremento el mejor posible en las transacciones económicas, ¿no? Sí, fíjate, Leonardo Vera en estos días se hacía una publicación que presenta la Academia de Ciencias Económicas, una publicación de qué opciones quedaban sobre el tapete para el tema cambiario. Sumamente interesante el análisis que hacía él en estos días. Y el tema es, si se espera contener el desplazamiento del tipo de cambio utilizando la política cambiaria de intervención que ha habido hasta ahora, la pregunta va a seguir siendo, ¿hasta cuándo es sostenible eso en función de la entrada de divisas en el país o no? Y eso va a seguir generando presiones también sobre el tipo de cambio oficial y sobre el tipo de cambio paralelo. Recordemos además que en términos de la estructura de costos, que lo mencionaba antes, Eduardo, las empresas llevan un año prácticamente sin hacer incrementos salariales sustanciales. Han dejado, si se quiere, o han ajustado todos los pagos de
de compensaciones, los pagos de los que tengan que hacer en bolívares y tal, pero indexado al valor del tipo de cambio, y la verdad es que ha sido sobre la base del tipo de cambio oficial, porque la brecha entre oficial y paralelo era muy baja. Pero ahorita con los resultados de ayer estamos hablando de un 20% de diferencia. O sea, ahí no hay ni impuesto ni diferencial que valga para mantener la preocupación arriba del sector comercio, del sector empresarial, del sector industrial. Pero de nuevo, el problema de fondo no es la visita o no de la SUNDE o el mensaje de la SUNDE. El problema de fondo es la estabilidad o no de un esquema cambiario en el país. Tú lo que quieres decir es que es muy difícil que el comercio, la empresa, la industria puedan cumplir con este llamado de la superintendencia. No me refiero a esto, porque de nuevo, o sea, las empresas serias, los comercios siempre se van a atar a lo que diga la ley, más allá de cualquier otro tipo de mensaje. Lo que me refiero es que hay un fundamento económico mucho más importante que este tipo de llamados, que es, bueno, cuál es la racionalidad económica detrás de un sistema cambiario que puede estar perjudicando las finanzas propias de la nación. ¿Cuál debería ser el ajuste adecuado? Es lo que no sabemos. Arreglándose o atajando ese problema de fondo, no haría ni siquiera falta el llamado de la SUNDE para la actualización de precios. Porque claro, ya el mercado se corregía de forma más natural. Claro. Pero entonces tú ves complejo que esto se supere en el corto plazo, dado lo que está pasando con el diferencial cambiario. Bueno, pareciera en este último trimestre del año se prevé que haya mucho más bolívares en la calle, lo cual va a hacer la presión mucho mayor por la demanda de divisas. Y hasta ahora, pues la intervención cambiaria no ha sido suficiente para contener esa demanda de divisas, no solo del sector empresarial, sino a nivel del consumidor final. Entonces, aquí la gran pregunta es, bueno, ¿estarán las divisas necesarias que se requiere para motorizar la economía disponibles para poder hacer frente a esa masa de bolívares que se tiene previsto en la parte final del año? Si es así, si en función de los convenios petroleros que existen, etcétera, hay la disponibilidad, pues se puede prever una suerte de deslizamiento del tipo de cambio que, bueno, Dios mediante reduzca la brecha. Pero es que si no es así, la brecha, pues, o sea, ya hemos vivido esto, ya puede existir una brecha que sea más compleja de manejar, y esa es la preocupación al final del día que hay en todos los agentes económicos para hacer frente a toda esta situación. Bueno, Luis, gracias por tu análisis que nos pone en un contexto realista y que nos ayuda a entender las cosas con más claridad en medio de los desafíos que este tema plantea. Un gran abrazo, hasta pronto. Dame 30 segunditos, Eduardo, para dos cositas. Bueno, primero estoy aquí en Táchira con la asamblea anual de Fede Cámara, que arranca hoy, de verdad, con Dios mediante, con todas las mejores vibras del mundo, y hoy estamos celebrando en el Centro de Acción Social por la Música el concierto aniversario de los 130 años de la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de Caracas. Una invitación para que se puedan meter en nuestras redes sociales de Cámara de Caracas en todas las redes, para que asistan. Va a ser un acto hermoso con nuestra orquesta sinfónica, de verdad, tan cordialmente invitados. Gracias. Bueno, hasta pronto. Luis Montero, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Volveremos.